Oficialmente, Javier Milei acaba de hacer un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional. En un comunicado que se lanzó precisamente en la noche de este miércoles, se informó que tras varias reuniones con autoridades del gobierno, ni siquiera con el mandatario, este ente y el país latinoamericano lograron alcanzar un acuerdo sobre la deuda de Buenos Aires que mantiene precisamente con el Fondo Monetario Internacional. Fue el organismo quien detalló que con este nuevo acuerdo sobre la séptima revisión en el marco del acuerdo del servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional para Argentina, este país sudamericano tendría acceso a 4.700 millones de dólares, aunque aún está sujeto a la aprobación del director ejecutivo del fondo, pero prácticamente ya le prometieron a Javier Milei 5.000 millones de dólares más, casi 5.000 millones de dólares en deuda. Se llegó a un acuerdo sobre un conjunto reforzado de políticas para restaurar la estabilidad macroeconómica y volver a encarrilar el programa actual, ya que los objetivos clave de este programa no se alcanzaron por amplios márgenes debido a los graves reveses políticos del gobierno anterior. Este fondo reconoció que el recién llegado gobierno de Milei está aplicando un ambicioso plan de estabilización basado en una amplia consolidación fiscal inicial, junto con medidas para reconstituir las reservas, corregir los desajustes de los precios relativos, reforzar el balance del Banco Central y crear una economía más simple, basada en normas y orientada al mercado estadounidense, basada en las normas de Estados Unidos. Hablar de un balance con el Banco Central cuando entre las propuestas de Javier Milei era la destrucción del mismo. En el momento en el que Milei llega al poder, parece que se le olvidaron todas y cada una de sus promesas. El Fondo Monetario Internacional reveló que este desembolso propuesto tiene por objetivo respaldar los decididos esfuerzos de estas nuevas autoridades para restablecer la estabilidad macroeconómica y ayudar, por supuesto, a Argentina a satisfacer sus necesidades de balanzas de pago. El equipo del fondo criticó el actuar del anterior gobierno de Argentina, el de Alberto Fernández, a quien acusó de heredar una situación económica y social excepcionalmente difícil para Javier Milei, con crecientes desequilibrios macroeconómicos, los cuales reflejan principalmente políticas incoherentes y expansionistas, especialmente durante los últimos trimestres del año pasado. En contraste, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional casualmente elogiaron a Javier Milei y a todo su equipo de trabajo por actuar de manera correcta en beneficio de los argentinos o de Estados Unidos, sobre todo con una rapidez con la cual intentan enfrentar, por supuesto, esta preocupante situación que actualmente enfrenta el país. Por eso, en ese contexto, dijo el equipo del organismo internacional, el presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron de esta forma, con rapidez y decisión para desarrollar y comenzar a ampliar un sólido paquete de políticas para restaurar la estabilidad macroeconómica y están plenamente decididos a encarrilar el programa actual que les ofrece precisamente el Fondo Monetario Internacional, y por eso se alcanzó el acuerdo. Recordemos que a mediados de diciembre Argentina acordó un crédito puente por 960 millones de dólares con el Banco de Desarrollo para América Latina, el cual intentaba ser utilizado para afrontar las obligaciones que se tenían con el Fondo Monetario Internacional. El préstamo fue solicitado para que el gobierno de este país pudiera afrontar un vencimiento de 900 millones de dólares que tenían con el fondo y así evitar entrar precisamente en incumplimientos. En el 2024, este país debe pagarle al fondo 7.258 millones de dólares. Esto es lo que le debe Argentina al Fondo Monetario Internacional, de los cuales 2.798 millones son única y exclusivamente
por intereses. El 38% del total son intereses que no se pagaron con el gobierno de Alberto Fernández, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de Argentina. Sin lugar a dudas, vamos a ver un presidente muy feliz por lo que ha revelado el Fondo Monetario Internacional. Pero vamos a ver brevemente el mensaje que da el ministro de Economía, Caputo, precisamente anunciando esta decisión a la cual se llegó con el Fondo Monetario Internacional, precisamente hablando sobre cómo la deuda de Argentina con Estados Unidos prevalece. A un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la 7ª revisión del programa de facilidades extendidas. ¿Qué implica este acuerdo? Bueno, primero dejar claro que este no es un acuerdo nuevo, ¿sí? Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso, de alguna manera, para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad, en particular ocurrida en los últimos 2 trimestres. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Bueno, el staff del fondo, ¿sí?, va a mandar entonces esta recomendación de acuerdo al board del fondo. Esto va a pasar a fin de enero, con lo que son las nuevas metas, y sujeto a la aprobación del fondo, esto va a implicar un desembolso de 4.700 millones de dólares. Este desembolso, también quiero dejar claro, no es plata nueva, ¿sí? ¿Sí? Este desembolso de 4.700 millones de dólares es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, que para hacerlo tuvimos que pedirle plata a la Corporación Andina de Fomento, el vencimiento de enero y el vencimiento que va a venir en abril, ¿sí? Esos 3 vencimientos suman aproximadamente ese monto. Adicionalmente hay que pagar también 600 millones de intereses en febrero, pero esto no es algo que típicamente aplica a los acuerdos con el fondo. Es decir, la plata es para pagar los vencimientos de capital, que como digo son los ocurridos en diciembre, en enero y el que va a ser en abril. Entonces, esto concluye, como digo, la 7ª revisión, y la 8ª, recuerden que el acuerdo tiene 10 etapas, la 8ª sería para mayo. Esperemos que la situación en Argentina o los cambios que está realizando Javier Milei funcionen, porque si no los ciudadanos tendrán que pagar cada vez más de estas deudas con el Fondo Monetario Internacional, con Estados Unidos, y por supuesto seguir dependiendo de este país cuando es una nación que prácticamente va en picada. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.